Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y nada, agradecerle porque les contamos que fíjense que en nuestra cuenta de Twitter tienen ya más de 500.000, medio millón de seguidores, 500.000 seguidores. ¿Qué es lo que es Twitter? Ahí te voy a contar. Tú no estás, ¿no? No. Tienen menos 500.000, Fernando Villegas. Y en @Tolerancia Cero, ahí está. En Cero redondo, nuestra, sin campaña del terror. Ahí puede sumarse si usted quiere participar de estos debates que están durante toda la semana, nosotros durante el programa, y nuestro sitio web toleranciacero.cl. Fernando Paulsen tiene la palabra. Ministro, si es que ha habido una constante en el Ministerio del Interior de los últimos dos gobiernos, y particularmente del último gobierno, sobre todo en su primera fase, pero durante toda la campaña del expresidente Sebastián Piñera para llegar al gobierno, y también durante la campaña del primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ha sido el énfasis del Ministerio del Interior en temas de seguridad pública. Y como estamos hoy día hablando de un ministro del Interior que aparece más en los diarios hablando de sistemas binominales y de cosas, da la sensación de que de seguridad pública es de esas reformas, si es que va a haber alguna reforma que se va a quedar para el final, y sigue siendo, en cuanta encuesta hay, una de las primeras cosas que la gente dice que le interesa que se mejoren. ¿Cuáles son esas ideas respecto a seguridad pública? Sí, no, mire, nosotros hemos estado trabajando la semana pasada, tuve 2 reuniones con todos los equipos de las 2 subsecretarías que existen en el Ministerio por estos temas, porque vamos a presentar pronto la agenda, digamos, la agenda de seguridad de todos, que es la agenda que va a llevar adelante temas de prevención, ¿cierto?, pero también de persecución penal, ¿cierto? Entonces, en esa línea nosotros estamos trabajando una agenda legislativa que, revisando los proyectos que están en el Congreso, nos permita continuar con alguno de ellos o hacer algunas indicaciones, pero también ver la opción de algunas nuevas iniciativas. Todo en la línea de que nosotros estamos muy convencidos que, siendo esto un tema que no tiene recetas fáciles, ¿cierto?, tenemos que llevar el trabajo a nivel local. Las experiencias exitosas en el mundo en general dan cuenta, digamos, de un trabajo comunal entre la policía, los alcaldes, las organizaciones sociales y, por supuesto, el gobierno. Por ejemplo, en ese sentido, ¿el plan cuadrante ustedes lo encuentran satisfactorio? Nosotros creemos que hay que hacer algunos, lo decimos en el programa, un plan cuadrante 2.0, es decir, un plan cuadrante que todas las propuestas que van a ir en la línea de cómo hay una coordinación comunal mucho más fina y precisa. El otro día estuvimos en Quilicura, fíjese que hay experiencias positivas de cómo desde la comisaría de Carabineros de Quilicura, el municipio también con sus funcionarios de seguridad fusionan el trabajo y disminuyen los tiempos de respuesta. Al mismo tiempo se ocupan los recursos de mejor manera con el sistema de cámaras y de seguimiento y de vehículos y todo lo que eso significa. Es decir, nosotros estamos convencidos que para tener resultados concretos, claros, digamos, en el mediano plazo, el nivel local, el financiamiento a las iniciativas a ese nivel van a ser fundamentales. Por lo tanto, vamos a fusionar fondos y programas y tratar de concentrar la mayor cantidad de recursos para que los municipios puedan acceder a ellos completamente. Mire, fíjese que hay municipios que tienen 400 funcionarios en materia de seguridad ciudadana, 400, 500, y hay municipios que no tienen a nadie, o tienen a una persona a medio tiempo, y que tienen graves problemas. Entonces, tenemos que nivelar la cancha en eso para transformarlo en un tema a nivel local que tenga una cancha más pareja. Ministro, a propósito de seguridad, hay un tema que es sumamente importante, yo diría que uno de los 2 o 3 temas más importantes, pero no necesariamente está siempre en primera página, salvo cuando ocurre algún incidente grande, que es el tema mapuche. Que empezó a crecer hace unos 20 años, nos empezamos a dar cuenta que había ahí algo más que peticiones privadas de tierra, que estaba surgiendo otra cosa, un movimiento protonacionalista en cierto sentido. La cosa ha tenido vaivenes, pero ha ido en general creciendo. Ha ido creciendo la presión, ha ido creciendo los eventos digamos, los incendios, las quemas, los ataques, y hace poco, no mucho, se asesinó a una pareja de una manera muy cruel, y todo indica que el grupo que maneja eso, que es la coordinadora o algunos otros grupos que estén vinculados, tienen una aspiración que va mucho más allá de reivindicar alguna injusticia del pasado o obtener tierras a título privado de tales o cuales comunidades, sino que tienen una idea territorial, étnica, nacional. Ellos buscan un tipo de solución como quizás similar a la que hay en otros países, donde hay un territorio autónomo, en fin. Y en este proceso el asunto se ha ido poniendo bastante duro,
no hay día, prácticamente semana en que no hay quemas, ataques, emboscadas. Y la gente que vive ahí, que tiene, yo conozco mucha gente ahí por familiares, que tiene propiedades, fondos, parcelas, lo que sea, viven en el temor, porque no saben en qué momento les pueden llegar a ellos, quemar la cosecha, quemar las máquinas o atacarlos personalmente. Y en medio de toda esta situación, en general, todos los gobiernos hasta ahora, los 4 de la concertación anteriores y el de Sebastián Piñera, han seguido una política de no llevar las cosas hasta el fondo, como si estuvieran inspirados por la idea de que a veces el remedio es peor que la enfermedad, no perseguir judicialmente necesariamente hasta las últimas consecuencias a los posibles sospechosos, no llevar los interrogatorios más allá del mínimo absolutamente necesario, no capturar a toda la gente, cuando se las captura, no aplicarles todo el peso de la ley, sino que buscar atenuantes de toda orden, e incluso cuando finalmente algunos llegan a cárcel, aplicarle unos regímenes con bastantes garantías o privilegios en cierto sentido. Entonces, la cuestión es conocer cuál es la mirada suya respecto a la naturaleza de este proceso, a qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que están buscando estas coordinadoras, qué es lo que pretenden, y la naturaleza de la reacción del resto de la sociedad chilena, que algunos de los cuales viven esto en carne propia, otros tienen una idea muy lejana y muy ficticia y fantasiosa, ven como una lucha de un pueblo entero, cuando en realidad es un grupo bastante particularizado, que dice representar a todo el pueblo, como siempre hacen estos grupos. Entonces, ¿cuál es su mirada, cuál es su estrategia? ¿Cómo cree usted que debe abrirse camino a las soluciones políticas inteligentes, pero al mismo tiempo ponerle un parelé a los grupos que empiezan a sobrepasar toda medida razonable y política y empiezan a caer ya simplemente en la violencia cada vez más intensa, ministro? Sí, mire, primero yo no he visto, te dejo entrever que hay situaciones de privilegio o cosas por el estilo, pues eso tiene que ver con cómo personas, somos diversos en Chile, distintas culturas, visiones, y por lo tanto el Estado chileno muchas veces no está preparado para generar política, implementar política, y en el caso a que usted se refiere muchas veces no tiene ni siquiera la infraestructura o las condiciones necesarias para adaptarse a esa cultura. Y si se hace un esfuerzo de adaptación, me parece más que bien que un privilegio, es casi una obligación que el Estado debe otorgar. En ese sentido, yo creo que lo que pasa es que, mire, esto es volver como a los otros temas. ¿Cómo es posible que después de 25 años, votando ya no sé cuántas veces el reconocimiento constitucional, todavía Chile no pueda reconocer a sus pueblos? Entonces, aquí tenemos una idea, digamos, de decir, ¿sabe qué más? Esto no, y lo dejamos, y hoy día la discusión ya va mucho más allá, esencialmente a lo que usted decía. Entonces, creo que en ese sentido cerrarse a los cambios, cerrarse a reconocer que Chile es un país pluricultural, y que por lo tanto se debe hacer cargo de lo bueno, ¿cierto? De lo positivo, pero al mismo tiempo de los ajustes que se tiene que hacer en materia de... Déjeme preguntarle una cosa, porque yo quiero saber si todo esto se traduce, ministro, en que eventualmente el gobierno podría estar abierto a una visión territorial. O sea, creo que en Australia, pero por lo menos en Canadá, son territorios más o menos bajo la gobernanza directa de las etnias y con una vinculación distinta al resto del territorio con el Estado Nacional. No, lo que nosotros vamos a plantear, y bueno, está en el programa, son las áreas de desarrollo indígena, pero no un área de desarrollo indígena que en la práctica es un mero decreto que no tiene ningún impacto, sino que efectivamente ahí se puedan conjugar políticas públicas bajo el diseño y organización de las comunidades. Eso se tiene que, por supuesto, legislar, eso se tiene que diseñar de tal manera, digamos, que efectivamente en aquellos territorios con alta población indígena, en el sur, en el norte, no siempre hay que pensar en la Araucanía, en esto, se puedan, el hecho de tener un área de desarrollo indígena significa inmediatamente que existe un Estado que genera recursos, que considera un espacio territorial de manera especial y que quienes viven ahí tienen poder de decisión en muchas materias de diseño de políticas públicas. Y eso es algo que por supuesto que está en nuestro programa y que podemos llevar adelante. Es más que interesante este tema porque yo también se lo quería plantear y tenía unas ideas anotadas que están en la absoluta antípoda de todo lo que ha planteado Fernando. Yo le quería preguntar por las demandas del pueblo mapuche, le quería preguntar por la falta de respuesta en una salida humanitaria en el caso de Mariano Llanca, le quería preguntar por la huelga de hambre de más de 20 días de Marileo, Quijón y Levinao. Le quería preguntar por la idea de que no hay ley antiterrorista hoy actuando
en relación a los mapuches, cuando efectivamente, según incluso los relatores de la ONU, sí existe, no puntualmente como ley antiterrorista, porque es políticamente incorrecto decir que se sigue aplicando, pero se sigue aplicando con los testigos secretos, con los testigos protegidos. Le quería preguntar, lo tengo anotado, por lo que ellos entienden como una burocracia, que es esto de soluciones como el Ministerio de Asuntos Indígenas o de parlamentarios mapuches, cuando lo que ellos quieren es la recuperación territorial de los territorios ancestrales y el derecho de autodeterminación. Pero mi punto es desde la otra vereda. Mi punto es, este gobierno está dispuesto a avanzar en devolverle de alguna forma la dignidad al pueblo mapuche. No, pero por supuesto. Ahora, lo que pasa es que esto hay que enfrentarlo en distintas dimensiones. Perdone, por eso le ponía los temas puntuales. Hay una huelga de hambre en estos momentos de más de 20 días. Sí, y hay que enfrentarlo en distintas dimensiones, pero yo necesariamente creo que también el mundo político, ¿cierto?, y el gobierno en sí tienen que llevar este debate a la más alta esfera, y en el sentido de decir también cuáles son las deudas más básicas, digamos, que tenemos con nuestros pueblos originarios, que no hemos sido capaces en estos 20 y tantos años de llevar adelante. Por otro lado, las medidas más prácticas que también tenemos que llevar adelante con experiencias internacionales, con las demandas propias de aquellos pueblos originarios, de cómo... Imagínense en el tema de Isla de Pascua, cómo no somos capaces todavía de sacar el estatuto que administre la isla y que todavía está en el Congreso. Pero no se me cambie de pueblo originario, porque me interesa mucho la visión del gobierno de la ley antiterrorista. ¿Usted entiende que se sigue aplicando a través de los testigos secretos, por ejemplo? Lo que pasa es que nosotros tenemos un compromiso que vamos a llevar a cabo, y que en materia de la utilización de la ley antiterrorista nosotros no la vamos a utilizar en materias que tengan que ver con conflictos sociales, y por lo tanto obviamente la vamos a reformar. Vamos a conformar un equipo de expertos que trabaje y nos proponga una ley antiterrorista que obviamente vaya a la altura de los estándares internacionales, donde obviamente Naciones Unidas nos tiene mucho que decir. No usarla para obviamente este tipo de situaciones, no lo compartimos. Pero por otro lado nosotros tampoco respetamos completamente a los otros poderes del Estado, y en ese sentido no tenemos nada que decir. Perdón, ministro, yo estoy en las antípodas de Felipe, que ha hecho un discurso que me ha conmovido, muy de combatiente, de la dignidad del pueblo mapuche y de qué pasa con fulano y sutano. Y a veces me parece a mí que se olvidan que hay también la dignidad de la gente que vive ahí, que trabaja, que se ha sacado la cresta creando su producción y que de repente se la queman. No el pueblo mapuche en general, que es una frase que suena muy bien, no el millón de araucanos o mapuches que hay en Chile, sino que una organización concreta que debe tener 500, 1000 o 2000 personas que realmente participan ahí. El resto del pueblo mapuche, por lo que yo entiendo, la gente que vive en distintas comunidades no tiene en absoluto ningún apego a esas estrategias o a esas luchas del pueblo mapuche, como las llaman los que están metidos en estos cuentos. La gente que está en el sur, ministro, y que les queman de la noche a la mañana una vivienda, que les matan al papá y a la madre, les quemándolos vivos, tienen, yo creo, toda la razón para sentir miedo. Y cuando uno tiene miedo por las acciones de otro, se supone entonces que se están haciendo acciones terroristas. Pues quizás la palabra terror suena muy fuerte. A lo mejor no es terror, a lo mejor es miedo, a lo mejor es preocupación. Quizás llamémosla la ley de la preocupación o del miedo. Pero el hecho es que si un acto es llevado a cabo no para sustraer un bien, o sea, no es un acto, no es un robo, ni es una venganza, sino que tiene como objeto producir un efecto político y social, eso en todas partes del mundo se ha llamado, cuando se usa la violencia, terrorismo. Independientemente que la gente se asuste tanto, como lo indica la palabra terror, pero eso es terrorismo. Yo cometo un acto para que la gente viva con temor y empiecen a ceder ante mi presión política. Eso es terrorismo, aunque la palabra suene muy fuerte. Entonces la pregunta que se hacen en el sur es, ¿qué tiene que pasar para que se le aplique a una persona la ley antiterrorista? ¿Qué brutalidad tiene que cometer para que finalmente se diga, bueno, esto es un acto terrorista? ¿Cuál es la definición de terrorismo que tiene las Naciones Unidas, que usted dice que tiene que tomarse en cuenta para que se califique un acto brutal como quemar viva a dos ancianos, para que se lo califique como lo que es, pues, como un asesinato, con fines no solamente de matar a esas personas, sino que con el fin de preocupar, asustar a toda la población que vive por ahí? Sí, bueno, pero eso, mire, hasta por los mismos tribunales, ni siquiera no es una opinión del gobierno. No, yo le pregunto por la opinión del gobierno. Si sí, yo sé por que lo mismo, los tribunales también están un poquito atemorizados, porque también reciben llamadas telefónicas y le dicen, sabemos dónde vive tu hija, dónde estudia tu hija, así que ten cuidado lo que vas a juzgar mañana. Eso lo sé, me lo han contado, ministro.
Sí, bueno, por lo mismo, esto es una opinión de los mismos tribunales, así que nosotros en eso tenemos una doctrina muy clara de ser respetuosos de los fallos judiciales y no cada vez que al gobierno le gusta o no le gusta entrar a calificar, y eso creo que no corresponde. Pero bueno, tenemos que llevar este tema obviamente a un debate, por supuesto que de fondo, digamos, de lo que vamos a llevar como política indígena en estos 4 años, y yo creo que esencialmente es reconocer, y eso es un punto de partida bien relevante, aunque suene un poco general, reconocer de partida, digamos, que efectivamente tenemos aquí una deuda histórica, tenemos un atraso histórico, es cosa de visitar la zona. Eso es otra cosa. Es cosa, sí, pero todas esas cosas efectivamente van llevando a otras, y por lo tanto tenemos que rediseñar nuestras políticas públicas en esta materia, y en aquellas zonas efectivamente, como yo le decía, con alta población indígena, tenemos que tener, el Estado se tiene que adaptar ahí, y no al revés. Si eso es lo que sucede, mire, yo fui gobernador 3 años, gobernador de Arauco, estuve a cargo de un área de desarrollo indígena importante. Y fíjese que al final, la mitad de los horarios de mi trabajo me llevaba viendo cómo adaptaba el Estado a la implementación de lo que teníamos que hacer en ese territorio. Entonces, es una cosa increíble. El funcionario del Estado está todo el día luchando, entre comillas, con el propio Estado para adaptar las políticas públicas. Bueno, es que hay que vivirlo muchas veces para sentir que efectivamente hay mucho que avanzar, hay muchas cosas que no hemos hecho en estos años, y que la verdad, y lo peor de todo, es que todo lo llevamos y lo reducimos, digamos, a un, entre comillas, atentado X, o lo reducimos, digamos, a situaciones que puedan suceder, digamos, tanto en Arauco como en la Araucanía. Entonces, yo espero que de verdad, así como los otros temas grandes que estamos debatiendo, y sobre todo que vamos a debatir en educación y en otras materias, en este tema también lo llevemos al debate. Se reducir todo un atentado. Sí, yo le iba a decir de que no es el caso que ha habido 1 o 2 atentados, y por lo tanto han habido muchos. O sea, son la misma cantidad de fenómenos de ese tipo. Digo a la hora de debatir el tema. Por supuesto que frente a cualquier situación, y como la que hemos visto, lamentable, ¿cierto? Una situación que por supuesto que hay que rechazar, como el matrimonio Luxinger, y en el cual nosotros esperamos que la justicia llegue hasta el final, y que haga todo lo que tiene que hacer. Por supuesto que ese tipo de hecho, que todos los chilenos lo condenamos, y en eso no hay dos versiones, no hay dos opiniones en Chile, creo yo, de cualquier chileno. Yo he escuchado otras versiones. Lo que pasa es que me imagino lo que pretende decir Fernando es que si bien todos estiman que matar o quemar a 2 personas, salvo que alguien tenga alguna idea un poco rara, no lo condene, no se condena con la misma fuerza y no se pone, porque reducir todo a 2, como dice usted, reducir todo el tema mapuche a un par de atentados es sin duda distorsionar la realidad, pero no tratar con la fuerza que se debe un hecho criminal como ese y otros. Si en ese caso hay todo un proceso judicial, claro, que hasta hace pocos días hay una persona condenada, hay un proceso adelante, pero yo me refiero, y el Estado chileno está actuando. Por supuesto, no me refiero a la acción de los tribunales de justicia que está en paralelo, que lo están haciendo, sino que es al discurso, como también hay un discurso político que es muy importante, y que en cuanto a la dignidad del pueblo mapuche, que yo suscribo con Felipe, que es importante y que creo que está efectivamente pasada a llevar hace mucho tiempo, y hay una deuda de muchísimos años. También creo que a veces hay incomodidad en ciertos sectores de decir las cosas por su nombre cuando hay criminales, y criminales los hay en todos los pueblos que yo conozca, los hay, y también hay en los pueblos mapuche. Y cuando alguien quema a alguien, si es un criminal, y es muy fácil, políticamente es más fácil muchas veces a una persona hablar de los presos políticos. Y ahí le quiero preguntar directamente, ¿hay presos políticos mapuche hoy día en Chile? Todo preso que esté llevado, que esté preso, digamos, bajo el sistema judicial chileno y la legislación chilena, está bajo, digamos, las condiciones de cualquier chileno, no puede tener otra consideración. Pero usted hablaría de presos políticos. No puede tener otra consideración más que, obviamente, si está bajo el sistema normal chileno, como está todos, digamos. ¿No hay presos políticos entonces? Yo creo que en Chile lo que hay, digamos, es en este tema una situación que tenemos que, yo vuelvo atrás, yo creo que de verdad aquí tenemos que llevarla a los temas de fondo y no entrar en este tipo de por eso le estaba apuntando hacia adelante. La visión de este gobierno, que lleva 1 mes y medio, es no a la ley antiterrorista de ninguna manera, sin más testigos secretos, y va a tomar alguna actitud respecto de la huelga de hambre que ya lleva 20 días de los 3 personeros mapuches. Nosotros hemos dicho, no vamos a ocupar la ley antiterrorista en temas de conflictividad social, no. Por supuesto y hay que además revisar y trabajar, y entregaremos lo antes posible el trabajo de los técnicos en esta materia,
Y por supuesto a la huelga de hambre es un tema que está viendo el ministro de Justicia, es un tema que está trabajando con las autoridades locales. Y nosotros esperamos, y por supuesto estamos muy atentos, esperamos que lo antes posible termine y culmine. Y lo más importante es que las personas que están privadas de su libertad tengan todas las condiciones de dignidad necesarias como corresponde a cualquier chileno. Una de las cosas que también se espera de los ministros del Interior tiene que ver con la organización del gobierno nacional interno. El intendente de la región metropolitana, Claudio Rego, dijo cuando fue nominado que él esperaba ser el último intendente nominado. Lo que supone que el próximo intendente, dentro de 4 años, tiene que ser elegido. Ese proyecto de elección de intendente, ¿dónde está? ¿Cuándo se presenta? Bueno, muy interesante. La verdad es que fue un compromiso también entre otras cosas sirve eso mismo para lo que estamos debatiendo recién, porque una cosa totalmente distinta es que se pueden presentar en un marco de elección real en situaciones o regiones que son pródigas en conflictos de este tipo, como incluso el de los pueblos originarios, con candidatos que eventualmente tengan que hacerse cargo de eso y no tengan que estar respondiéndole al ministro del Interior el teléfono con instrucciones que no tienen que ver necesariamente con su región. No, eso es un proyecto, bueno, iba de la mano de toda la agenda política, y así como el cambio del sistema electoral permite también que en regiones se puedan abrir nuevas fuerzas locales, regionales, ¿cierto?, que cuesta tanto que puedan sobrevivir bajo este sistema. El tema de la elección de intendente también va en la misma línea. Nosotros esperamos, ya se eligen democráticamente los consejeros, estamos de hecho en el Congreso con un pequeño proyecto de ley ajustando las atribuciones del presidente del Consejo, y esperamos también en los próximos meses ingresar el proyecto de ley. Recuerde que hay una comisión de descentralización que conformamos hace unas semanas, digamos, y que en 6 meses, la presidenta le pidió no tanto tiempo, mucho menos, pero tienen hasta 6 meses, esperemos que sea menos que eso, entregar una agenda en materia de descentralización. Y en materia de reforma política ligada al tema de descentralización, el compromiso de elección de intendentes va, y creo que es una demanda, una necesidad tan grande, digamos, de que efectivamente la autoridad local pueda ser elegida, pueda ser validada, al mismo tiempo pueda ser se le puede exigir por parte de los ciudadanos que el desarrollo, digamos, también llegue a todo Chile, y eso es algo muy relevante. Pero si es que usted acaba de decir antes, cuando hablábamos sobre el sistema de nominal, que sobre el tema mapuche, que ustedes tenían las ganas de implementar efectivamente esta concepción de Chile como un proyecto, un país pluricultural, y que eso es de la máxima atención y de interés del gobierno, y simultáneamente se está presentando un proyecto para reformar el sistema binominal que establece una ley de cuota para un sector de la población que son las mujeres. ¿No sería conveniente el que, si es que efectivamente tenemos tantas ganas de transformarnos en un proyecto pluricultural con el grado de aprecio que tienen los pueblos originarios, debieran tener ellos también una ventaja equivalente a ser representados en el Congreso? Me parece que sí, pero lo importante es que eso es un tema que, a ver, desde nosotros decir queremos que sean el 2, el 3, el 1, el 4, 3 diputados 2, creo que es un tema que... ¿Lo hicieron con las mujeres? Bueno, tiene que ver con, digamos, con cómo un país que tiene 50% de hombres y de mujeres en 4 periodos, en 4 elecciones logra tener, digamos, un nivel de equiparidad en su representación. Pero en el tema indígena claramente es un tema que tenemos que conversar, que ver, pero esto además felizmente con el 169, digamos, obviamente obliga a trabajarlos con ellos. Entonces yo esperaría a ese punto del debate. Ministro, a usted le toca ser el jefe del equipo político y de alguna manera administrar esta abundancia que significa tener mayoría en ambas cámaras, haber tenido una elección con una muy buena votación de la presidenta, una popularidad potente. A veces no es tan difícil como administrar escasez, pero también es difícil administrar abundancia, porque hay entusiasmo a veces avasallador y usted que va a tener que ser el filtro, por así decirlo, a lo mejor de una gran presión que tiene por sobre usted, sobre una cantidad de cambios enormes que se plantearon en la campaña y que en algún momento me imagino que algunos querrán pasarle la cuenta.
como cualquier ministro del Interior o jefe de coalición, porque las expectativas son muy altas. A Piñera le pasó que de alguna manera tuvo que no ahogarse, pero muchos ratos tuvo ahogos serios, episodios de ahogo por expectativa. El propio presidente de la República lo reconoció al final. Y en el caso de la presidenta Bachelet, todavía no pasan los 4 años, por lo tanto no sabemos, pero sin duda que debe ser muy complicado administrar ese entusiasmo, esas mayorías aplastantes electoralmente y esa cantidad de promesas y expectativas. Y no se escucha, no es escaso escuchar comentarios de gente que uno le tiene cierto aprecio a su análisis, el que se está cayendo en una soberbia importante de parte de la nueva mayoría o del gobierno, que hay ciertos temas de los cuales, y a mí me llamó la atención el tono hoy día o ayer del ministro Arena de cierta respuesta que frente a una pregunta más compleja, eso no se debate. Eso no se debate. Claro, suponemos que sobre ciertas exenciones se podrá debatir, pero el corazón no se debate, eso no se debate. ¿Cómo tienen mayoría? Entonces, ¿cómo se administra esta expectativa y esta abundancia de poder? A ver, pero decir que el corazón no se debate no es arrogancia, si de eso se trata. Pero los flecos siempre son debatibles. Creemos en un proyecto político. Imagínense que voy con un proyecto, tenemos un proyecto político, se traduce en un par de reformas estructurales, llevamos la reforma estructural y termina en lo inverso, ejemplo que en el caso de la reforma tributaria, después de impuestos siga generando más desigualdad que antes. Entonces, a eso se refiere el ministro. Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, a escuchar... es que no hay que confundir entre efectivamente la convicción profunda de un gobierno de llevar adelante las reformas, ¿cierto? Y por otro lado, digamos, no querer discutir y casi no conversar nada. No, lo de corazón, en el tema del corazón de la reforma tributaria está claro y eso es lo que ha planteado. Ese corazón de la reforma tributaria, por ejemplo, vimos a Ninat, que fue un ministro de Hacienda de los, no sé si lo identifico, sí, usted trabajó en la concertación, en los gobiernos de concertación, por lo tanto... Era un estudiante en esa época. Sí, pero de la coalición. Vittorio Corvo, presidente del Banco Central, prestigioso académico, nombrado por el presidente Lago en su momento como presidente del Banco Central. Entonces, y haciendo ciertas indicaciones de matices a lo que el ministro Arenas llama el corazón. Entonces, pero yo me refiero a que algunos señalan que ustedes actúan de alguna manera con cierta arrogancia refundacional, que donde ustedes tocan un tema, tocan una tecla es reenfocar y partir el país completamente de nuevo, y uno dice de repente, perdón, el país está... O sea, hay tareas pendientes, y por Dios, inequidad, por ejemplo, pero no es un país que se esté cayendo a pedazos como para refundarlo en cada una de las miradas que tocan. Ese es el análisis de repente que es interesante pero hacerlo. Usted dice que llevar la estructura tributaria a un 21%. La carga tributaria, que es lo que tenían los países, lo que tenían los países de la OECD hace 30 años. La carga tributaria promedio. Sí, promedio, 20. Lo que tenían los países de la OECD hace 30 años es algo refundacional. Yo no me refiero a los 21% a la cosa, a las cosas que podemos conversar, pero creo que me refiero a la actitud. A la actitud de refundacional en todos los temas. No, para nada. Mire, propia obra, estamos orgullosos de lo que Chile ha logrado, lo hemos dicho, no partimos de cero, también lo hemos dicho, pero tampoco llegamos al gobierno para hacer más de lo mismo. Entonces son dos extremos eso. Entre medio suelen estar los grises. No digamos al medio, y por eso que nosotros tenemos un programa de cambio, en eso no cabe ninguna duda, es un programa de cambio, es un programa ambicioso, ¿cierto? Es un programa que se hace cargo de las demandas ciudadanas desde hace muchas décadas en Chile, ¿cierto? Como reformar la educación a fondo, ¿cierto? Que para eso se necesitan recursos, que duda cabe, ¿cierto? Que se necesitan muchos recursos para rescatar la salud pública, digamos, que está en una situación deplorable, y por otro lado llevar adelante otras reformas sociales, que al mismo tiempo, mire, eliminar el sistema binominal. Si hasta el presidente Piñera, su proyecto de ley decía que había que terminarlo. Entonces al final, cuando se trata de decir que esto es todo refundacional, la verdad que me sorprende. Pero en el sentido no lo he escuchado de que nunca. Yo soy el primero que se lo dice. No, pero en el sentido, digamos, como se quiera decir, digamos, que cambiar el binominal, recaudar recursos para financiar la educación y la salud, es un acto, digamos, de borrar todo. No, pero cambiar la Constitución, cambiar el sistema de educación, cambiar completamente el sistema tributario, cambiar el sistema electoral, son pilares... Es una agenda ambiciosa. Perdón, ministro, en esa agenda ambiciosa... Lo dejaría yo ahí. En esa agenda ambiciosa, el campo de batalla o la medición de fuerzas con la alianza, hasta aquí en términos de conversación ha sido el Congreso, o lo que va a pasar en el Congreso.
Pero hay otro campo de batalla que es interesante y que ya fue sensible en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, que es el Tribunal Constitucional, donde la nueva mayoría no tiene estrictamente mayoría. Si es que uno transforma, digamos, la voz del Tribunal Constitucional en algo partidista, pero tiene en su corazoncito todos los integrantes del Tribunal Constitucional. Así que, según los cálculos que se hacen ahí, no hay mayoría. Entonces, le quiero preguntar si están preparados para que la pelea se traslade en algún momento o la discusión se traslade en algún momento hacia ese campo de batalla, porque en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, propuestas de reforma emblemáticas, la píldora del día después, mayor cantidad de dinero para el Transantiago, se perdieron en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo está preparando su gobierno la posibilidad de que se traslade, como ya ha anunciado gente de la UDI, hacia ese campo de batalla la discusión? Sí, claro. Bueno, ¿cómo se hace? Con argumentos. Estuvimos ya en el Tribunal Constitucional y nos fue bien en otras materias. Entonces, con argumentos. ¿Y nosotros esperamos va a llegar hasta ahí? Y nosotros esperamos lo que pueda llegar. No tengo idea de qué. Reforma educacional. Lo que pueda llegar, en general. Nosotros esperamos que esto se debata en el Congreso y sea materia de ley. Ministro, solamente para hacerle un apéndice a lo que dijo Matías. Yo, para ser franco, espero, no sé si es que la palabra refundacional es lo que corresponde, pero en la concertación tuvo una época en que pudo haber sido refundacional y no lo fue. Tuvo la época en el primer gobierno de Patricio Aylwin donde se optó por consolidar la fragilidad de la democracia y estabilizarla, y borraron de su propio programa cosas como la revisión de las privatizaciones, un montón de otras cosas que nunca jamás se revisaron. Se aceptó un modelo que se decía justamente antes en la calle y con la tremenda votación que se tuvo, que no se aceptaba y que se consideraba injusto. Es cierto, no se había avisorado la tremenda desigualdad que se produjo después, particularmente en los años 90, pero ya hubo una época donde se pudo haber hecho mucho más y no se hizo. ¿Por qué no habría de repetirse hoy la situación? Yo creo al revés de Matías. Yo encuentro que lo que probablemente se debiera hacer es decir que hay ciertas cosas que deben refundarse y no seguir con políticas de parche como ocurrió y con probablemente buena y legítima intención en el caso de la Constitución, donde hubo 30 o 40 reformas a la Constitución sin modificar, ya que estamos hablando del fondo, el núcleo central de ella. Sí, bueno, eso es. En la práctica, digamos, es llevar adelante un conjunto de reformas necesarias para el país. ¿Qué duda cabe, digamos, que en materia educacional tenemos un problema desde la preescolar hasta la universitaria? Y que si eso no lo enfrentamos de fondo y el país debate sobre esto durante los próximos años y al mismo momento toma las decisiones, que para eso hay que tener recursos y para eso es la reforma tributaria, esto va a terminar en un mejor país. ¿Qué duda cabe en eso? Entonces, al final, temer al debate, tenerle temor al cambio, tenerle temor al cambio. Y si esto además, mire, y si además, fíjese, tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, tenemos mayoría en el Senado para hacer algunas cosas, no todas, pero al mismo tiempo hay parte de la derecha, una derecha moderna, que dice, mire, ¿sabe qué más? También nosotros queremos aportar en estos cambios y queremos estar presentes en esos cambios. Bienvenido sea. Ministro Rodrigo Peñalillo, le quiero agradecer por haber estado esta noche en Tolerancia Cero, que esté muy bien. Gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Tolerancia Cero.